Hola, soy Jaime Moreno Agraz de la Dirección General del Deporte Universitario. Quiero agradecer la invitación a esta jornada académica hacia un futuro sostenible, cuidado del medio ambiente, a la doctora Arcelia Moreno Agraz. Y pues bien, mi plática se denomina en esta ocasión el deporte y la contaminación. En primer lugar, me parece adecuado que definamos qué son los derechos humanos y en ese sentido, las Naciones Unidas señalan que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna y estos derechos humanos tienen tres peculiaridades o tres características, a saber, son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Ahora, ¿el deporte y la recreación se encuentran dentro de esta categoría? ¿Son derechos humanos el deporte, la actividad física, la educación física, la propia recreación? En principio, para dar respuesta, utilizaremos la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte de la UNESCO, la cual en su artículo primero sobre la práctica de la educación física, la actividad física y el deporte, establece, en principio, pues que sí, son un derecho fundamental para todos. En particular, en su numeral 1.1, señala la Carta Internacional que todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física, la actividad física y el deporte sin discriminación alguna, muy parecido a lo que veníamos viendo con respecto a los derechos humanos que refieren las Naciones Unidas. Y que si esta discriminación puede basarse en criterios étnicos, el sexo o la orientación sexual, el idioma, la religión, la opinión política o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o cualquier otro factor, pues obviamente son cuestiones de exclusión y que no son válidas para que uno pueda acceder a la educación física, a la actividad física y al deporte. En consecuencia y acorde con esta disposición, nuestra Constitución en principio, en su artículo primero, contempla que en nuestro país, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, todas, incluso los extranjeros que estén en el territorio mexicano, pueden gozar de los derechos humanos que reconoce la propia Constitución y también los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, o sea, los que haya firmado, así como de las garantías para su protección. Y pues este ejercicio no puede restringirse ni suspenderse. Bueno, salvo en casos y bajo condiciones que la propia Constitución de nuestro país establezca. Por su parte, en su artículo cuarto, establece que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte y que le corresponde al Estado, pues, promover, fomentar y estimular conforme a las leyes de la materia, es decir, conforme a la Ley General de Cultura Física y Deporte y su reglamento, realizar estas acciones. En armonía con lo anterior, la Ley General de Cultura Física y Deporte
dispone en su artículo 2 que tanto la ley como su reglamento tienen por objeto establecer bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en materia de cultura física y deporte, bajo un principio, el de concurrencia, así como la participación de los sectores social y privado en materia deportiva, con diversas finalidades generales que vamos a comentar más adelante. Pero en principio, creo importante explicarles que el principio de concurrencia es ese principio eh, que se basa en permitir la intervención en una materia, pero en este caso en la materia de cultura física y deporte, tanto a las entidades, autoridades u organismos federales como de los estados o de las entidades federativas, los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en cuestiones de cultura física y deporte, en donde se respetarán las jurisdicciones o las competencias de cada uno de estos sectores, incluidos el social y el privado. Ahora sí, ¿cuáles son esas diversas finalidades generales que establece la Ley General de Cultura Física y Deporte que pueden desempeñarse? Bueno, pues entre muchas finalidades generales se constituye una que consiste en promover en la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas el aprovechamiento, protección y conservación adecuada del medio ambiente. Como podemos ver, en la propia ley se deriva la cuestión de la protección del medio ambiente en la realización de actividades físicas y deportivas. Bajo esta lógica, pues se comprende que existe una nueva forma de pensar y que nos ayuda a darnos cuenta que, pues, la educación física y el deporte no son conceptos aislados del contexto social. Por el contrario, perdón, influyen y están influenciados por la política y la economía, e inevitablemente relacionados con el medio ambiente, como lo acabamos de comentar. Hace años, la práctica del deporte y la actividad física al aire libre se consideraba, pues, beneficiosa para la salud. Sin embargo, en la actualidad, dadas las condiciones de nuestro medio ambiente, esta afirmación pues ya no se puede hacer. Por ejemplo, en las grandes ciudades como la Ciudad de México, donde los automóviles y las fábricas emiten grandes cantidades de gases tóxicos, pues la práctica deportiva y de actividades físicas es más perjudicial que beneficiosa para la salud. Esto lo vemos mucho en las contingencias que se declaran, pues, en estos días muy constantemente, ¿no? En nuestra Ciudad de México. Y pues sí, vemos en ese sentido, pues, violentados nuestros derechos humanos al deporte, ¿no? A la práctica deportiva, a la actividad física, pero pues también inclusive a la salud, si queremos realizar este tipo de actividades. Por otra parte, pues vamos a ver un conflicto que va a generarse entre violentar nuestro derecho a un medio ambiente sano y el deporte, cuando las actividades acuáticas, por ejemplo, tampoco están exentas de causar riesgos ecológicos en el propio medio ambiente, ¿no? Cuando realizamos, pues, actividades como la natación, la pesca, etcétera. Y esto es al igual que otras actividades como el ciclismo de montaña, que puede provocar erosión y contribuir a la deforestación e incrementar las partículas de polvo en el aire. ¿Y qué decir de deportes que utilizan vehículos de motor que contaminan?
Asimismo, pues, la gran demanda de instalaciones deportivas para realizar actividad física libre de polución, o el caso de los campos de golf, que se vuelven problemas dado el desabasto del agua. Otro derecho fundamental que se ve en riesgo. Pues como ustedes sabrán, pues en estas instalaciones deportivas, pues se requieren pues, para las albercas agua, también para los usuarios el poderse asear ¿cómo se llama? En las regaderas, en fin, todo lo que implica el uso del agua en todas estas instalaciones, pues obviamente, pues con la falta de agua, pues se restringe este derecho al acceso al agua, pero que también es necesario para realizar las otras actividades. En conclusión, no podemos pensar en la educación física, la actividad física y el deporte de manera autónoma e independiente de la responsabilidad de proteger y conservar adecuadamente nuestro medio ambiente. Y en este sentido, pues tenemos que ser muy responsables al realizar las actividades deportivas, recreativas, de educación física o de actividad física que desarrollemos en cualquier parte, ¿no? No solamente en campos en donde tenemos contacto con la naturaleza, sino también en la propia ciudad o incluso en los medios rurales, en donde, aunque no lo crean, también se pueden dar situaciones de contaminación propias de las actividades que se llevan a cabo en esos medios. Y por eso es importante que cobremos conciencia, reflexionemos en ese sentido y pues cuidemos nuestra salud sin dejar de pensar en que nuestro derecho a la cultura física y al deporte se pueden desarrollar de manera armónica con el medio ambiente, teniendo los cuidados, con los cuidados, perdón, correspondientes. Y pues bien, eso es todo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos pronto. Gracias.